Hola, bienvenido de nuevo, chicos. Hoy vamos a ver un nuevo dominio, el dominio de arqueas. Ya ustedes se dieron cuenta que nos vuelve a acompañar la doctora Diana Yamili Escalante Rendis. Recuerden, ella es profesora de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán. Pues bienvenida de nueva cuenta con este nuevo Muchas tema. Te gracias. agradecemos mucho tu presencia. No, al contrario, es un gusto estar aquí. Es muy importante hablar de este tema porque normalmente hasta hace poco, creo yo, literalmente, este, había como que una confusión entre lo que eran bacterias y lo que eran las arqueas. Y en los libros de texto no siempre se hacía la diferenciación del por qué son distintas. Entonces, pues vamos a escucharte y después ya vendrán las dudas de nuestros chicos cuando vean la presentación y te las haré llegar como siempre. Claro que sí, con mucho gusto. Las dudas que tengan, estoy pero en la mejor disposición para responderles, porque si tienen dudas significa que sí les interesa el tema. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿Sí? Sí, por favor. Ok. No sé si no me veo o sí me veo. Sí, sí, todo está muy bien. Se ve bien la presentación Perfecto. y tú. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes, buenos días o buenas noches, no sé, dependiendo de la hora que ustedes estén viendo este video. Es un gusto otra vez estar aquí y platicarles de otro grupo maravilloso que es el dominio Arqueas. Gracias por la invitación de la maestra Araceli, que otra vez me permite platicar acerca de los microorganismos de los cuales estoy enamoradísima. Y este grupo es muy importante porque, bueno, no hace mucho que fue dividido y fue sacado de una parte del grupo Monera, como hacía hace más de 30 años. Aparentemente pertenecía al grupo de las bacterias y al grupo Monera, pero a partir de los estudios genéticos, sobre todo del RNA ribosomal, se dieron cuenta que este grupo pertenece a otro dominio en los cuales se dividen los seres vivos. Como platicamos en la charla anterior de las bacterias, platicamos que toda la vida, todos los seres vivos se divide en tres dominios, que es el dominio bacteria, que es el que platicamos en la charla anterior, el dominio eucaria, y ahorita le voy a platicar acerca del dominio arquea. También platicamos que todos los seres vivos se dividen en dos grandes grupos dependiendo de las características celulares. Las células procariotas y las células eucariotas. Bueno, pues el grupo arquea pertenece al grupo de las células procariotas. Son organismos unicelulares. Sin embargo, este grupo se había pensado que pertenecía a las bacterias, como les platiqué antes. Pero recuerdo los estudios genéticos que se han realizado, es un grupo que evolutivamente proviene de las bacterias gram positivas. Si ustedes observan en la rama de las bacterias, las arqueas se encuentran entre las bacterias y el reino eucaria. ¿Por qué? Porque posee características en cuanto a su microscopía, al tamaño, inclusive hasta formas muy cercanas a las bacterias. Sin embargo, los genes que contiene y sobre todo vías metabólicas se parecen mucho a las eucarias. Al igual, tienen características similares a las gram positivas, de las bacterias gram positivas. Por lo tanto, se piensa que evolutivamente provienen de las bacterias gram positivas. ¿Por qué se llega a este tipo de pensamiento, a este tipo de hipótesis? Porque las arqueas pueden soportar antibióticos que producen las bacterias gram positivas. Se cree que en el momento que otras bacterias producían antibióticos, las arqueas evolucionaron
y buscando otro tipo de nichos ecológicos. Por lo tanto, muchas de ellas pueden crecer en ambientes extremos. Y al igual que las gram positivas, también soportan antibióticos que producen los genes de las bacterias gram positivas. Entonces, a partir de esto, se genera esta hipótesis, que son microorganismos antiguos, pero que fueron evolucionados a partir de las bacterias gram positivas, pero además que tienen rutas metabólicas y genes muy parecidos al dominio eucaria. Por eso se encuentran en medio de estos dos dominios. El término arqueas viene del griego arcaios, que significa antiguo. Este grupo constituye el grupo más antiguo de los microorganismos. Sin embargo, genéticamente con las bacterias son diferentes, a pesar de que tienen un cromosoma circular y que carecen de núcleo. Por eso les comentaba que son microorganismos procariotas. Igual, posee secuencias únicas de ARN ribosómico que no se parecen ni a las bacterias ni al dominio eucaria. Otra característica que hace que sean procariotas es que no contiene organelos. Tampoco pueden producir esporas. La diferencia entre las bacterias que habíamos platicado, que son productoras de esporas. O sea, producen esporas, pero recuerden que yo les dije que esas esporas no son para reproducción, sino que son para sobrevivencia. Otra característica que se ha distinguido de este grupo microbiano es que hasta ahora no se han encontrado arqueas patógenas. Todas las que se han encontrado son mutualistas o comensales. La característica igual que la hace diferente entre bacterias y las arqueas es su característica de la composición de su pared celular. Las dos tienen fosfolípidos. Sin embargo, la unión entre el fosfolípido y el glicerol fosfato es diferente. En las arqueas se unen por enlaces éter y los fosfolípidos de las arqueas son cadenas de isopreno, a diferencia de las bacterias que sus fosfolípidos se unen a enlaces éster con el grupo glicerol 3-fosfato. La característica del enlace éter en la membrana celular de las arqueas le confiere resistencia a diferentes factores externos, como son la acidez, la alcalinidad, inclusive las altas temperaturas. Otra característica que tienen las arqueas en relación a las bacterias es que las bacterias tienen una bicapa lipídica. En cambio, las arqueas tienen una monocapa lipídica, lo que hace que sean resistentes muchas de ellas y estables a temperaturas altas. A esas temperaturas que se llaman, esas arqueas que se llaman hipertermófilas. Pueden soportar temperaturas a mayores de 80 grados centígrados. También contienen una pared celular que, al igual que a las bacterias, su característica es que le impide su lisis. Sí, y además le confiere su forma. La forma de estos microorganismos varían más que las bacterias. Lo podemos encontrar, aparte de cocos o filamentos o bacterias, la podemos encontrar en forma de tétradas, en forma de triángulos, de cuadros, de hexágonos, de diferentes tipos de formas y agrupaciones. Otra característica que tiene, que es diferente a las bacterias, es que no contiene peptidoglucano. Y además le da una resistencia a las lisosimas, que esto no tiene la característica de la pared celular de las bacterias, que sí pueden ser degradadas por las lisosimas. Igual, tiene una
proteína o glucoproteína de simetría hexagonal que forma la estructura de esa pared celular. Esa proteína se llama capa S. Su característica es que es una proteína cristalina que da la característica de rigidez a la pared celular de las arqueas. Como le comentaba, se parece mucho a la pared celular a las bacterias gram positivas, porque carecen de ese espacio periplásmico que contienen las gram negativas. No sé si recuerdan que en la charla de las bacterias, yo les platicaba que las bacterias gram positivas están formadas solo por peptidoglucano y el peptidoglucano es grueso, a diferencia de las gram negativas que tienen peptidoglucano muy delgado, pero tienen una membrana periplásmica. Y la característica de las arqueas que no tienen esa membrana periplásmica, por lo tanto, no tienen ese espacio periplásmico. También en las arqueas hay organismos que no tienen pared y que se llaman termoplasma. A pesar de esto, estos organismos pueden soportar lo que es la presión osmótica porque su membrana contiene unos lípidos que su característica de esos lípidos son tetraéter y tienen además manosa y glucosa y glicoproteínas, lo que les ayuda a resistir la acidez, lo que les ayuda también a resistir las altas temperaturas y por eso pueden soportar esos ambientes, a pesar de que no tienen una pared celular que podría hacerla susceptible a la lisis por este tipo de factores extremos. De acuerdo a sus características de la pared celular, a la composición hay de 5 tipos. Un tipo es el que contiene la pared celular, una estructura, un componente que se llama pseudopeptidoglucano. Se llama pseudopeptidoglucano porque a diferencia de las bacterias, que es el peptidoglucano, tiene N-acetilglucosamina, pero en lugar de N-acetilmurámico, tiene el N-acetiltalusamirónico. Esa es la diferencia entre las bacterias y las arqueas en cuanto a ese pseudopeptidoglucano que contiene. Otro tipo de pared celular solamente contiene polisacáridos. Podemos encontrar que contiene galactosamina, ácido talusamirónico, ácido glucurónico, glucosa y acetato. Otro tipo de pared celular que pueden tener son los que contienen polisacáridos y además residuos sulfatados. Por eso se llama polisacárido sulfatado. Aquellas azúcares como glucosa, manosa y galactosa, que son azúcares neutros y en forma aminada. También contiene ácidos urónicos y acetato. Otro tipo de pared celular son los que contienen las glucoproteínas. Contienen aquellos azúcares que son hexosas y pentosas como la glucosa, la galactosa, la glucosamina, manosa, ribosa y arabinosa, que contienen carga negativa. Este tipo de pared celular, al tener carga negativa, pueden balancear los microorganismos la carga positiva que le da el cloruro de sodio en el medio ambiente, en los ambientes salinos. Por eso son capaces de resistir ambientes con grandes cantidades de sal, porque pueden equilibrar esas cargas de su pared celular por contener este tipo de compuestos ricos en carga negativa. Otro tipo de pared celular que pueden tener las arqueas son las que solo contienen proteínas. Este tipo de arqueas son los que le llaman los metanógenos, que son los que producen metano. Las arqueas se pensaba que solamente podían existir en ambientes extremos porque fueron en los lugares donde primera vez se habían aislado. Por ejemplo, en el Yellowstone, que son aguas termales y extremadamente ácidas,
fueron los primeros lugares donde se aislaron las arqueas. Sin embargo, después de varios estudios que se han realizado en diferentes hábitats en el planeta, podemos ver que se han encontrado en los océanos, sobre todo en el plancton, en diferentes tipos de suelos, en pantanos, humedales, inclusive también se han aislado del tracto digestivo de animales, principalmente del rumen de la vaca, donde se han obtenido lo que son las bacterias metagenómicas, y además del colon de humanos. Nosotros tenemos arqueas que viven con nosotros. Entonces, este tipo de microorganismos pueden estar en cualquier tipo de hábitat. Sin embargo, la característica que más les confiere a las arqueas son que se pueden encontrar en ambientes extremos, como son los lugares con alta cantidad de sal, en ambientes con bajas temperaturas, como la Antártida. Igual se pueden encontrar en las fumarolas de los mares, a grandes presiones de las profundidades marinos y en muchos ambientes extremos. Esas son las principales características de este tipo de microorganismos. ¿Cuál es el tipo de nutrición que tienen? Estos microorganismos pueden obtener tanto su fuente de energía como fuente de carbono de diferentes tipos de naturaleza. La podemos encontrar de acuerdo a su tipo de nutrición fototrófica. Pueden utilizar la fuente de energía de luz solar y la fuente de carbono también pueden ser compuestos orgánicos. Unos ejemplos de este tipo de arqueas pertenecen a las características de las halobacterias. También pueden utilizar compuestos inorgánicos como fuente de energía y además compuestos inorgánicos como fuente de carbono, inclusive pueden ser capaces de fijar el carbono del ambiente, el CO2. Este tipo de características que tienen es que le da la nutrición litótrofa. O sea, son capaces de utilizar este tipo de compuestos a partir de sustancias inorgánicas y poder producir sus compuestos, sus macromoléculas, a partir de este tipo de compuestos inorgánicos. Otra característica nutricional que tiene son los que son capaces de obtener su fuente de energía de compuestos orgánicos, como nosotros, y también la fuente de carbono como compuestos orgánicos, pero además pueden fijar el carbono atmosférico. Este tipo de nutrición que ellas tienen se llaman organotrófas o organótrofos. Y algunos ejemplos son los Pirococcus, los Sulfolobus o los metanosarcinales. Este tipo de características que tienen las arqueas hace que tengan un metabolismo muy amplio y puedan producir diferentes sustancias y enzimas que pueden ser utilizadas para el desarrollo industrial del ser humano. Su reproducción es asexual, pero la diferencia entre las bacterias, que no solamente se dividen por fisión binaria, como habíamos platicado en la charla de bacterias, sino también se tienen dos tipos de reproducción asexual. Una llamada fragmentación, en la cual la célula madre se va dividiendo el ADN dentro de ella y se van formando las células, produciendo sus paredes celular, haciendo septos dentro de la célula madre. Llega un momento que la célula madre se rompe y expulsa a las células hijas. Otro tipo de reproducción asexual es la gemación, en el cual en la célula madre se replica el ADN se dirige a un extremo de la célula, formándose igual como un chipotito, se forma el septo y la célula hija se separa de la célula madre, pero la célula hija es más pequeña que la célula madre. A este tipo de reproducción se le llama gemación, que es el mismo tipo de reproducción que tienen las levaduras, que son hongos y además pertenecen al dominio de Eukarya. Por eso yo les comentaba
que tiene también características metabólicas muy semejantes al dominio eucaria. Una de estas que podemos ver, este tipo de reproducción que es de gemación, que comparte esa característica con las levaduras que son del dominio eucaria, ya que son hongos unicelulares. Ahora, las arqueas se pueden dividir por hábitat en 4 tipos. Las metanogénicas, que son las que generan metano. Estas se dividen en 4 grupos. Las metanobacterias, las metanococcus, las metanomicrobia y las metanopiri. Estas 4 arqueas son capaces de producir metano. ¿Cómo lo producen? Ellas crecen en condiciones anaeróbicas, pero oxidando el hidrógeno. Para ello, utilizan el CO2 como oxidante y en ese proceso lo reducen a metano. Estos microorganismos, como les comentaba, se pueden obtener tanto en el rumen de la vaca como también en los pozos petroleros. En todos los compuestos donde se produce metano, se han aislado este tipo de arqueas. Igual se clasifican en halófilas. Este tipo de organismos han sido aislados de lugares con extremadamente una composición alta de cloruro de sodio. Los 3 géneros que se han aislado son los Halococcus, las Halobacterium y los Haloquadratum, que esa característica de arquea es la principal característica que tiene, es que son de forma cuadrada. Fueron las primeras arqueas que se aislaron con este tipo de forma unicelular. Estos ambientes salinos donde ellas se reproducen requieren al menos un 10% de cloruro de sodio para su crecimiento. Por eso son halófilas, no son halotolerantes como las bacterias que habíamos platicado, sino son halófilas porque necesitan el cloruro de sodio para poder reproducirse y crecer. Otro tipo son las termófilas, que pueden ser las hipertermófilas reductoras de azufre, como el Pirococcus, o las hipertermófilas sulfato reductoras, como el Archaeoglobus. Estos 2 organismos, además de poder crecer en temperaturas muy altas, se obtienen su energía a partir de la reducción de azufre o reducción de sulfatos. Ellas se han obtenido en este tipo de ambientes con alto contenido de azufre, como les comentaba, como en Yellowstone, y además se desarrollan a temperaturas mayores de 80 grados centígrados y con pHs extremadamente bajos. Entonces, este tipo de microorganismos se le llama microorganismos extremófilos, porque pueden crecer a estas temperaturas, a ese pH y además obtener su energía por reducciones de sustancias inorgánicas como es el azufre. Igual, por último, tenemos lo que son las bacterias acidófilas. La característica de estas bacterias acidófilas es que no tienen pared celular, como les había platicado, como es el género Thermoplasma. El Thermoplasma acidófilo es capaz de desarrollarse a un pH de 2 y a una temperatura de 55 grados centígrados. Otro género y especie, que es el Trichophilus torridus, se ha aislado a pHs menores de 0.7 y se ha visto que se desarrolla favorablemente a una temperatura de 60 grados centígrados. Otro organismo es el Ferroplasma acidarmanus, que crece a pHs de 1.2, pero crece a una temperatura de 37 grados centígrados, que podemos decir que es un microorganismo mesófilo. Pero los anteriores son microorganismos termófilos, por crecer a temperaturas de 55 o mayor de 55 grados centígrados. Esta característica
que son capaces de desarrollarse a este tipo de ambientes, se lo da la característica de su membrana citoplasmática, que ya les había comentado antes, que su característica principal es que tiene lípidos más resistentes que lo que contienen los lípidos de las membranas celulares de las bacterias y de los eucariotas. Ahora les quiero platicar acerca de este microorganismo, esta arquea que se llama Deinococcus radiodurans. Este microorganismo es considerado un microorganismo psicrófilo, o sea, que se desarrolla a temperaturas de congelación. Pero otra característica que tiene esta arquea es que puede sobrevivir a 5.0 grays de radiación. Un humano muere a 10 grays de radiación y la Escherichia coli, que es una bacteria, que es una de las bacterias que más soportan la radiación, puede morir a los 60 grays de radiación. Otra característica que tiene esta arquea es que sobrevive al vacío, resiste la deshidratación y, como les comentaba, como es un psicrófilo, también a las bajas temperaturas. Y además es uno de los únicos seres vivos que se han encontrado en el Polo Norte. Este microorganismo su hábitat natural es el Polo Norte. Pero, ¿cómo logra sobrevivir este organismo a esta radiación tan intensa? Que no puede hacerlo, por ejemplo, la E. coli, que es capaz de sobrevivir a 60 grays. Bueno, se sabe que normalmente los microbios pueden reparar sus roturas de ADN como de 3 a 5 roturas que puede producir la alta radiación al ADN. O sea, ¿qué sucede? Cuando la radiación llega a lo que es el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, rompe la cadena de ADN. Puede romper, dependiendo de la exposición de la radiación y de la intensidad de la radiación, puede romper ese ADN. También a nosotros nos sucede. Nos sucede que puede nuestro ADN ser roto por la radiación. Sin embargo, al igual que otros organismos, tenemos enzimas que son capaces de reparar ese ADN. Y se ha visto que los microbios son capaces de reparar de 3 a 5 roturas de ADN. Pero, ¿qué sucede con este microorganismo? Esta arquea puede reparar hasta más de 200 roturas de ADN. O sea, imagínense que tú agarres una soga y empieces a cortar esa soga en 200 partes. Entonces, este organismo tiene enzimas que pueden volver a pegar esa soga, que sería el ADN, otra vez dejarla intacta, aunque sea que se haya roto 200 veces en pedacitos. Entonces, esto es lo que le da a este microorganismo la capacidad de sobrevivir a este tipo de radiación. ¿Cuáles son los grupos evolutivos en los cuales se ha hasta ahorita determinado para las arqueas? Se divide en 5 filos que dependen mucho de sus características de su RNA ribosómico. Pero hasta ahora los más estudiados son solamente 2. Las genarqueota, que allá se incluyen las arqueas hipertermófilas, las arqueas acidófilas, las arqueas reductoras y oxidantes de azufre y las quimioheterótrofas. El otro filo es a las euriarqueota. Allá incluyen las metanógenas, las termoacidófilas y las hiperalófilas. Hasta ahorita son los 2 filos que se han estudiado profundamente y a los cuales se han clasificado
este tipo de arqueas en estos dos grandes grupos y de acuerdo a sus características ribosómicas. Ahora, ¿cuál es la importancia tecnológica que tienen las arqueas para el ser humano? Como les comentaba, como son capaces de sobrevivir a ambientes extremos, la podemos utilizar para varios fines tecnológicos. Por ejemplo, las arqueas metanogénicas se están utilizando para la producción de biogás. Como son capaces de desarrollarse en ambientes anaerobios y además poder utilizar sustancias orgánicas, este tipo de metabolismo las hace idóneas para producir lo que es el metano y poderlo obtener de esta manera y utilizarlo ya sea para generar electricidad y además como una parte de este metabolismo de generación de biogás, también se puede obtener lo que son el fertilizante orgánico, que utilizando qué tipo de sustrato. Se puede utilizar desechos de animales, también se pueden utilizar aguas residuales y todo este tipo de sustrato, estas arqueas metanogénicas son capaces de convertirlo en metano, que es una forma de energía limpia que nosotros podemos obtener. Muchos países como Alemania están utilizando este sistema incluso para generar energía y también para generar gas para que puedan utilizarlo para cocinar sus alimentos. Hay hasta pequeñas ciudades que tienen este tipo de tecnología sustentable en lugar de utilizar la electricidad común que se genera como en nuestro país, utilizando lo que son el petróleo o utilizando también lo que es el gas, pues las que compramos en las compañías de gas. Entonces, esta es una manera ecológica para poder obtener otro tipo de energías. Otra característica que tiene, como les había comentado, como son capaces de utilizar enzimas para poder sobrevivir en estos ambientes extremos, se pueden utilizar estas enzimas que son producidas por las arqueas para diferentes procesos extremos tecnológicos, como por ejemplo procesos que requieren altas temperaturas, altas presiones, fuerzas iónicas, o sea, concentraciones de sodio, pHs ácidos o pHs básicos, e incluso hasta procesos tecnológicos que incluyan solventes orgánicos. Porque estas enzimas, por ejemplo, en el caso de las enzimas obtenidas de las arqueas termófilas, estas enzimas no se pueden degradar con temperaturas elevadas. Normalmente, una enzima, como es una proteína, se desnaturaliza a partir de los 50 grados centígrados. Ustedes lo pueden observar muy fácilmente cuando cuecen un huevo. Un huevo está hecho de proteínas. ¿Y qué sucede? Cuando lo pones en contacto con agua hervida, lo que es la albúmina, que es la clara, que es una proteína, entonces se coagula y eso se le llama que la enzima ha sido desnaturalizada. O sea, pierde su estructura y ya no puede regresar a la estructura anterior, que era esa clara líquida. Lo mismo sucede con las enzimas. Las enzimas son compuestos orgánicos que están formados por proteínas y que además intervienen en diferentes tipos de procesos metabólicos. Todos nuestros procesos metabólicos que tiene nuestro cuerpo se realizan por medio de enzimas. Son los que le llamamos nuestros catalizadores biológicos. Sin ellas no se pueden dar ni el proceso de respiración, ni el proceso
de la degradación de los azúcares o de la elaboración de lípidos, de proteínas que recubren nuestras células. Sin las enzimas no se pueden dar ningún tipo de procesos. La característica de nuestras enzimas es que no soportan temperaturas altas, ni pHs ácidos, ni pHs muy básicos, porque se desnaturalizarían. En cambio, las enzimas de este tipo de organismos, del que son las arqueas, que son aislados de ambientes con temperaturas altas, con pHs muy ácidos, son capaces de soportar este tipo de factores. Por eso se pueden utilizar para diferentes industrias, como por ejemplo la industria de los alimentos, cuando se requería utilizar enzimas para que algunos alimentos se puedan dar con procesos de altas presiones o con procesos que llevan altas cantidades de sal, como las salmueras. Todos este tipo de procesos se pueden realizar obteniéndose este tipo de enzimas y utilizándole para que se puedan dar diferentes tipos de productos que serían para beneficio de nosotros, los humanos. Igual, últimamente se ha investigado acerca de las arqueas halófilas y se ha descubierto que también son capaces de producir antibióticos. Pero esos antibióticos son muy diferentes a los antibióticos producidos por bacterias. Tienen otro tipo de estructura, tienen otro tipo de alcance. Entonces, se está dando a la tarea de estar estudiando este tipo de antibióticos. Todavía no ha llegado a la fase de podérselo aplicar a los humanos. Pero si consideramos que para que salga un antibiótico al mercado, a la farmacia, porque tú lo puedas comprar, se lleva alrededor de 20 años, estamos todavía empezando el estudio de este tipo de antibióticos de manera todavía en la fase de hacer las pruebas para animales. Entonces, en unos cuantos años podríamos esperar que antibióticos producidos por arqueas halófilas se encuentren en el mercado farmacéutico. Igual, las arqueas acidófilas se están utilizando actualmente en la minería, sobre todo en la de oro, de plata, de bronce, porque este tipo de industria se realiza por medio de solventes que son ácidos. Entonces, este tipo de organismos se pueden utilizar en este proceso para hacer la extracción de estos minerales. Como se pueden dar cuenta, las arqueas tienen una gran importancia tecnológica. Estos solamente son unos pocos ejemplos, pero estoy casi segura que en unos años más, estos microorganismos y sus productos, como sus enzimas, las vamos a poder ver en diferentes tipos de industrias, no solamente estas de las que les he estado platicando, porque es un dominio nuevo en el cual hay mucho que estudiar, hay mucho que aprender y también hay mucho que descubrir. Entonces, muchísimas gracias. Esto es todo por la plática de arqueas. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya dado esa curiosidad de poder leer un poquito más de ellas. Porque en estos estudios que se han obtenido, el 20% de la biomasa del planeta hasta ahora se han descubierto que son arqueas. Entonces es bastante las arqueas que habitan en nuestro planeta. Esto es todo, chicos. Espero que les haya gustado la plática y que hayan aprendido mucho acerca de este dominio que tiene una gran capacidad tecnológica. Pues muy bien, muchas gracias. Muy interesante, la verdad, porque como te contaba, no es tan fácil sintetizar en tan poco tiempo esta información que es relativamente nueva. Quizá para los chicos, si quieres dejar de compartir tu pantalla, Claro. para que nos vean bien. Quizá para los chicos que pues, son muy jovencitos, que tienen
16, 17 años, hablar de 30 años sea mucho, pero en la investigación y en este tipo de cosas que tienen que ver con la ciencia, 30 años realmente no es nada. No. De hecho, Entonces, de 1990 fue la primera vez que se publicó el árbol filogenético, o sea, de los 3 dominios, no es mucho. no, En realmente no. 1990 es algo, bueno, como tú dices, para ellos sí es mucho, pero en cuestión científica, la verdad no es mucho. Es un área que está en pañales, por decirlo de esta manera, es muy, muy joven y por lo Ajá. tanto da muchas opciones de poderlas estudiar. Quiere decir que si alguno de ellos estuviera interesado en seguir este camino, tiene mucho campo donde trabajarlo. Sí, y hay muchos interrogantes. Yo me recuerdo que hace como unos, pues bastante tiempo, unos 10 años, yo quise aislarlas de las coloradas. Quise aislar arqueas de las coloradas y no tuve éxito. Entonces, pero no quito ese dedo del renglón. Quiero volver a regresar y tratar de aislar bacterias, más bien, perdón, no bacterias, arqueas halófilas de Pues las coloradas, que eso te es, iba a preguntar si ahí ya habían encontrado, porque vi pues ya ves que allá hay una alta concentración salina. Y de hecho, ellos iban a ir a un viaje precisamente a esa zona, pero pues esta contingencia se los impidió y ya no pudieron conocer este lugar. Pero sí es un tema muy interesante, muy rico y que aparenta no ser importante en los libros de texto. Le dedican muy poquito espacio para explicarlas. Realmente estoy muy agradecida con tus aportaciones por la forma en que se los has desarrollado. Seguramente que ellos van a generar muchas expectativas con respecto a estas cosas. Los comentarios sobre bacterias que estuvieron poniendo en el grupo fueron muy interesantes y yo supongo que este dominio también les va a generar cosas interesantes. Pues muchas gracias, y estamos en de contacto. nada, y si regresa, y si van a tener una visita a las coloradas, pues que se animen a tratar de investigar acerca de ellas. Yo hasta ahorita no he encontrado, he hecho alguna revisión bibliográfica y nadie hasta ahorita ha estudiado arqueas en las coloradas, al menos aquí en las coloradas nadie. Entonces yo creo que voy a tener que tomar y retomar, poder volver a tratar de aislar este tipo de microorganismos, porque es que como además como son microorganismos muy extremos, entonces hay que tener mucho cuidado de tener el ambiente propicio para poder sacarlas de su hábitat en el laboratorio y poder cultivarlas. Replicar Entonces, esos hábitats. sí, ese hábitat, porque lo que son el hábitat natural, sí es, no solamente es poner, sí, con un poco de azúcar, perdón, con un poco de sal es suficiente, sino que tiene otro tipo de nutrientes. El agua de mar es muy rico en nutrientes y inclusive otros microorganismos pueden estarles dando nutrientes que ellos no puedan obtener por sí mismos. Sí, Entonces, claro, sí hay la que estudiar un simbiosis. poquito más. Ok, es muy interesante, Sí, las realmente un tema interacciones. muy, muy Claro, cuando quieran les puedo dar una plática de interacción microbiana, que es maravilloso también ese tema de cómo interactúan los microorganismos en su ambiente, porque una cosa es estudiarlos por separado, la pero ellos no interacción están solos en su ambiente, ellos interactúan con otros microorganismos. Y como les platicaba, de ahí es la hipótesis de que las arqueas provinieron de bacterias gram positivas, porque cuando conviven en el mismo ambiente, otras bacterias producen antibióticos y ellas para sobrevivir empiezan a buscar otros nichos ecológicos extremos donde ellas pudieron sobrevivir por la evolución y a su vez tienen todavía estas reminiscencias de sus ancestros que eran las bacterias gram positivas. Es por eso que es esta hipótesis, porque las arqueas
resisten antibióticos que producen las bacterias gram positivas. O sea, que si tú las pones en contacto con un antibiótico que produce una bacteria gram positiva, a las arqueas no les hace nada. Porque Es sus muy genes... interesante, es muy interesante porque ahorita tenemos el problema de lo que hablábamos la sesión anterior, de la resistencia de las Así es. bacterias a los antibióticos. Y además ahorita que se han visto que producen antibióticos y que además son diferentes a los antibióticos en cuanto a su estructura, su compuesto, entonces está muy padre porque son microorganismos pues que son antiquísimos, pero tienen gran potencial. O sea, son teorías que, como su nombre dice, son hipótesis, son teorías, pero que no se alejan de la realidad por las características metabólicas que tienen. Pues Pero te pues cuando quieras, agradecemos, de Araceli, verdad, ya sabes que una charla. Pues mira, nosotros todos los años hacemos esto, que obviamente son grupos diferentes, pero yo ya te dije que me encantaría que cuando sea posible, que pudieras asistir al colegio, que pudieras verlos a ellos directamente, hablar con ellos, que puedas compartir una charla especial para Club de Ciencias, y eso sería pues muy, muy grato. Aparte de que te considero una excelente científica, pues Claro. sabes que eres mi amiga de toda la vida y serás súper bienvenida a estos lugares. Gracias. Entonces Ay, yo encantada de ir a visitarles. nos estamos viendo, te agradezco mucho estas 2 sesiones que nos diste. Muchísimas gracias, sé que estás ocupada, pero por lo mismo lo agradezco más y lo valoro, porque ustedes los que hacen ciencia tienen que estar en contacto con la juventud y decirles lo que hacen, para que ellos No, tengan un sí. panorama más claro y sepan hacia dónde pueden ir. Pues es que ese es el motivo de hacer ciencia, compartirlo. Una ciencia que no se comparte es ciencia muerta. Y sobre todo hay que compartirle a las nuevas generaciones. Y a mí me encanta, lo más que amo y lo que más extrañé cuando me fui a estudiar el doctorado es dar clases. Entonces, ahorita que ya regresé a dar clases, estoy enamorada otra vez de mis alumnos, en buen sentido de la palabra, Sí, claro, sí, en el claro, porque sentido luego se de compartir mis experiencias, de compartir lo nuevo que he obtenido, de los conocimientos. Entonces, es maravilloso compartir lo que hemos aprendido, ¿no? A través de los años. Así es, muchas gracias. Entonces, pues nos despedimos, jóvenes. Estamos en contacto a través del Facebook. Pueden mandar sus preguntas. Yo se las hago llegar a la doctora como la vez anterior y ella ya ven que nos mandó respuestas. Entonces, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Adiós.